Luz, con 11 años, había aprendido a contar los días por el sonido de las llaves en el DIF de Ciudad Juárez, pero ahora cada giro de cerradura parecía un eco de cambio. El vidrio azul en su bolsillo, gastado por el roce de sus dedos, y el cuaderno lleno de dibujos y cartas al mar eran sus tesoros, pruebas de que sus sueños podían sobrevivir entre las rejas. Clara, su madre, seguía envuelta en un silencio que preocupaba a Luz, pero sus abrazos eran más fuertes, como si quisiera grabar su amor en el corazón de su hija. Los rumores de libertad y traslado flotaban en el aire, y Luz, aunque no entendía todo, sentía que el mundo que conocía estaba a punto de romperse como una ola contra las rocas. Una mañana, la señorita Ana la llamó al salón de clases, donde el olor a tiza y papel viejo llenaba el aire. «Luz, hoy es un día especial», dijo con una sonrisa que parecía guardar un secreto. Le entregó una caja pequeña envuelta en papel craft, algo inusual en un lugar donde los regalos eran raros. Dentro, Luz encontró una concha marina, pequeña, blanca, con vetas que brillaban bajo la luz. «Es del mar de Puerto Escondido», explicó Ana. «Quiero que la tengas, para que sepas que el mar ya está contigo». Luz la sostuvo con reverencia, como si fuera un pedazo del océano que había soñado toda su vida. Esa concha se convirtió en su nuevo amuleto, un símbolo de que el mar no era solo un sueño, sino un destino. Esa tarde, Clara la llevó al patio, donde el sol pintaba sombras largas en el suelo. «Luz, mi amor, hay algo que debo decirte», comenzó, con la voz temblando pero firme. Explicó que pronto podrían salir del DIF, que su condena estaba a punto de terminar, pero que el camino no sería fácil. «Tal vez no estemos juntas todo el tiempo al principio», dijo con los ojos húmedos, «pero te juro que iremos al mar, juntas». Luz sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. El miedo de separarse de Clara era grande, pero la promesa del mar la mantenía en pie. Esa noche, Luz escribió en su cuaderno: «Querido mar, mamá dice que te veremos. No sé cómo, pero te creo». Los días siguientes fueron un torbellino. Las trabajadoras sociales organizaron reuniones, papeles y visitas. Luz escuchaba fragmentos de conversaciones. Familia temporal, Oaxaca, nueva vida. Ana se convirtió en su refugio, llevándola al patio a dibujar o contándole historias de las playas donde las tortugas llegaban a desovar. «El mar siempre cumple sus promesas», le decía Ana, y Luz lo creía. Un día, mientras ayudaba a doña Rosa en el taller, Luz vio a Clara firmar unos documentos con una trabajadora social. Su madre la miró desde lejos y sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y tristeza. Esa noche, Clara le dio una sorpresa, una foto de las dos, tomada en el patio del DIF, con Luz sosteniendo su vidrio azul y Clara abrazándola. «Para que nunca olvides que eres mi mar», le dijo. Luz guardó la foto en su cuaderno, junto a la concha y su carta al mar. El día de la partida llegó sin aviso. Una mañana, con el cielo gris y el aire cargado de polvo, Clara y Luz fueron llamadas a la oficina del DIF. Las trabajadoras les explicaron que Clara sería trasladada a un programa de reinserción en Oaxaca y Luz viviría temporalmente con una familia cercana al mar, supervisada por el DIF. «No es un adiós, es un hasta pronto», dijo Clara, apretando la mano de Luz. Luz, con el corazón acelerado, sacó su concha y se la dio a Clara. «Guárdala hasta que estemos juntas en el mar», le pidió. Clara asintió, con lágrimas que no cayeron. El último día en el DIF, Luz miró las rejas azules por última vez. No eran solo barrotes, eran el lugar donde había nacido, donde había soñado. Al subir al camión que la llevaría a su nueva vida, Luz apretó su cuaderno contra el pecho.
Dentro, sus dibujos, su carta, su foto con Clara. El camino al mar comenzaba ahora. Meses después, en una playa de Puerto Escondido, Luz, ya con 12 años, caminó por la arena por primera vez. El agua tocó sus pies, fría, salada, real. Clara no estaba ahí físicamente, pero Luz sintió su presencia en la concha que había prometido devolverle. Miró el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían, y supo que las rejas azules eran solo un recuerdo. El mar, como su madre, siempre había estado esperándola. Daniel se quedó parado frente a la foto, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. El mensaje en la esquina, escrito con la letra temblorosa de Sofía, era como un grito desde el pasado. Daniel, nunca te olvidé. Esas palabras se le clavaron como espinas. ¿Por qué Sofía escribió eso? ¿Cuándo? La casa, con su olor a madera podrida y polvo, parecía mirarlo, como si las paredes mismas quisieran hablar. Afuera, el viento caliente de Ciudad Juárez arrastraba el sonido de un acordeón lejano, de esos que tocan en las cantinas al caer la tarde. Daniel limpió el polvo de la foto con la manga de su camisa y los rostros de su infancia volvieron a él como un relámpago. Su madre, con su rebozo gris y los ojos cansados. Sofía, con su sonrisa tímida pero llena de vida. Y él, un niño flaco con el cabello revuelto, mirando a la cámara como si no entendiera el mundo. Pero ese mensaje, esas palabras, no estaban ahí cuando él se fue. O al menos, no lo recordaba. Decidió que no podía quedarse quieto. Empezó a buscar en la casa, abriendo cajones rotos, revisando muebles cubiertos de telarañas. Cada paso crujía en el piso de madera y el eco resonaba como si la casa estuviera viva. En un rincón de la sala encontró una caja de metal oxidada, de esas donde su madre guardaba facturas y cartas viejas. La abrió con cuidado, como si temiera romper algo más que el metal. Adentro había un montón de papeles amarillentos, recibos del mercado, una carta del DIF que nunca entendió y un cuaderno pequeño con la tapa azul y gastada. Lo reconoció al instante. Era el cuaderno donde Sofía escribía sus historias, esas que inventaba para él cuando no podían dormir. Lo abrió y las páginas olían a tiempo detenido. Las primeras eran cuentos infantiles, garabateados con crayones, un conejo que escapaba del desierto, una niña que hablaba con las estrellas. Pero hacia el final, la letra cambió. Ya no era la de una niña, era la letra de una joven, apretada como si tuviera prisa. Daniel, si lees esto, no me odies. Tuve que irme, no fue mi elección. Mamá lo sabe todo, pero no te lo dirá. Busca en el hospital del DIF, ahí está la verdad. Daniel sintió un nudo en la garganta. El hospital del DIF. ¿Qué tenía que ver ese lugar? Recordó vagamente que su madre trabajaba ahí, limpiando pisos, cuando él era pequeño. Pero Sofía nunca mencionó nada sobre eso. Cerró el cuaderno y miró alrededor. La casa estaba oscura ahora, solo iluminada por la luz plateada de la luna que entraba por las ventanas rotas. Decidió que al día siguiente iría al hospital. No sabía qué encontraría, pero algo en su pecho le decía que estaba cerca de entender por qué Sofía se fue. Antes de salir, volvió a mirar la foto. Había algo en la expresión de su hermana, algo que no había notado antes. Sus ojos no sonreían, parecían pedir ayuda. Esa noche, Daniel durmió en la casa sobre un colchón viejo que encontró en una esquina. Los sonidos del barrio lo acompañaron. Un perro ladrando, el murmullo de una tele vecina, el silbido del viento colándose por las rendijas. Soñó con Sofía, pero no como la niña que recordaba. La vio como adulta, caminando por un pasillo largo, con paredes blancas y frías como las de un hospital. En el sueño, ella se giraba y le decía: «No te rindas, Daniel, estoy aquí». Despertó con el primer rayo de sol, sudando,
con el cuaderno todavía en la mano. Se levantó, se puso su chamarra gastada y salió rumbo al hospital del DIF en el centro de Juárez. Las calles estaban igual que siempre, llenas de polvo, con puestos de tacos y niños jugando fútbol con una pelota desinflada. Pero algo en él había cambiado. Por primera vez en 20 años, sentía que no estaba solo. Sofía, de alguna manera, seguía con él. El hospital estaba a unas cuadras, un edificio viejo con pintura descascarada y un letrero que apenas se leía. Al entrar, el olor a desinfectante lo golpeó y los recuerdos de su madre trayéndolo de niño volvieron como un eco. Se acercó a la recepción con el cuaderno en la mano y preguntó por los registros de hace 20 años. La recepcionista, una mujer mayor con lentes gruesos, lo miró con desconfianza. ¿Para qué quieres eso, joven? Daniel respiró hondo y dijo, busco a mi hermana. Daniel sintió que el aire del hospital del DIF era más pesado de lo normal, como si cada paso en esos pasillos blancos cargara el peso de los secretos que buscaba. La recepcionista, con su voz áspera y sus lentes deslizándose por la nariz, lo miró de nuevo, como si quisiera leerle el alma. Registros de hace 20 años no son fáciles de encontrar, joven. ¿Cómo se llama tu hermana?, preguntó. Sofía Ramírez, respondió Daniel, apretando el cuaderno azul contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía anclado. La mujer suspiró, se levantó con lentitud y desapareció detrás de una puerta con un letrero que decía «Archivo». Mientras esperaba, Daniel observó el lugar. El hospital era un reflejo del Juárez que recordaba. Paredes descascaradas, ventiladores que apenas giraban y el eco de voces lejanas, como si el edificio mismo estuviera cansado. Había madres con niños pequeños esperando en sillas de plástico, un señor mayor tosiendo en una esquina y un radio viejo que tocaba una cumbia bajita. Todo le parecía familiar, pero a la vez extraño, como si estuviera atrapado en un sueño que no era del todo suyo. La recepcionista regresó con una carpeta polvorienta, llena de papeles desordenados. «Esto es lo que hay del 2005. No te prometo nada», dijo, y le señaló una mesa en un rincón. Daniel se sentó con el corazón acelerado y abrió la carpeta. Los documentos eran un caos, listas de pacientes, reportes de limpieza, notas de enfermeras. Pero entonces, entre las páginas, encontró algo que lo hizo detenerse. Decía que había estado internada por una semana, en abril de 2005, cuando ella tenía 17 años. No había detalles médicos, solo una nota breve. Paciente referida al albergue del DIF por situación familiar. ¿Situación familiar? Daniel frunció el ceño. Nadie le había dicho que Sofía estuvo en el hospital. Su madre siempre hablaba de ella como si simplemente se hubiera ido, como si hubiera elegido desaparecer, pero esto era diferente. Siguió revisando y en otra hoja encontró una dirección escrita con tinta azul, la misma letra que el cuaderno. Era un albergue en las afueras de Juárez, un lugar donde mandaban a jóvenes sin hogar o en problemas. Daniel sintió un escalofrío. ¿Sofía terminó ahí? ¿Por qué? Decidió ir al albergue, pero antes algo lo detuvo. En la carpeta había una foto pequeña, del tamaño de una credencial, pegada con un clip. Era Sofía, pero no la Sofía de sus recuerdos. En la imagen, su hermana tenía el cabello corto, los ojos hundidos y una expresión que parecía atrapada entre el miedo y la esperanza. Daniel guardó la foto en su chamarra junto al cuaderno y salió del hospital. El sol de mediodía quemaba las calles de Juárez y el polvo se le metía en los ojos, pero no le importó. Caminó hasta la terminal de camiones, donde los vendedores gritaban ofreciendo tamales y refrescos. Tomó un camión destartalado que lo llevó a las afueras, donde las casas se volvían más escasas y el desierto empezaba a ganar terreno.
El albergue era un edificio bajo, con un patio de tierra y un letrero descolorido que apenas se leía Casa Esperanza. Al entrar, una mujer joven, con un chaleco del DIF, lo recibió. «¿En qué te ayudo?», preguntó, mientras acomodaba unos folders. Daniel explicó con la voz quebrada que buscaba información sobre su hermana, Sofía, que estuvo ahí hace 20 años. La mujer lo miró con curiosidad y lo llevó a una oficina pequeña donde un ventilador zumbaba sin parar. Revisó una computadora vieja y encontró un registro. Sofía Ramírez estuvo aquí unos meses en 2005. No hay mucho, solo que llegó del hospital y luego se fue. Pero dejó algo. La mujer sacó una caja de cartón de un armario. Dentro había una carta sellada, con el nombre de Daniel escrito en la misma letra del cuaderno. La abrió con manos temblorosas. «Daniel, si estás leyendo esto, significa que regresaste. No te culpes. Mamá me pidió que me fuera para protegerte. Busca en el mercado de la Reforma. Ahí está la última pieza». Daniel sintió que el suelo se movía. ¿Protegerlo? ¿De qué? El mercado de la Reforma estaba en el centro de Juárez, un lugar lleno de recuerdos de su infancia, donde su madre compraba nopales y él jugaba entre los puestos. Decidió que iría ahí al día siguiente, pero esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se pintaba de rojo, Daniel sintió que estaba más cerca de Sofía que nunca. El mercado de la Reforma en Ciudad Juárez bullía con vida, como si el tiempo no hubiera pasado. Los gritos de los vendedores ofreciendo mangos y chiles se mezclaban con el olor a comal caliente y el sonido de una cumbia que salía de un altavoz viejo. Daniel caminaba entre los puestos, con la carta de Sofía en una mano y el cuaderno azul en la otra, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo que no podía nombrar. El mercado era un laberinto de colores, mantas verdes colgando de los puestos, cestas con nopales frescos, niños corriendo con globos desinflados. Pero para Daniel todo parecía desvanecerse, como si solo existiera el eco de las palabras de Sofía. «Busca en el mercado de la Reforma. Ahí está la última pieza». ¿Qué significaba eso? ¿Qué pieza? Recordó los días de su infancia, cuando acompañaba a su madre a comprar tortillas y ella lo regañaba por tocar todo. Sofía siempre estaba ahí, sosteniendo su mano, señalándole los dulces de tamarindo para que no se metiera en problemas. Pero ahora, 20 años después, el mercado era un lugar extraño, como si los recuerdos y la realidad se pelearan por el mismo espacio. Daniel se detuvo frente a un puesto de flores, donde una señora mayor, con un delantal lleno de manchas, arreglaba claveles rojos. Algo en su rostro le pareció familiar, como un eco lejano. «¿Buscas algo, joven?», preguntó la mujer, mirándolo con ojos que parecían saber más de lo que decían. Daniel, sin saber por qué, sacó la foto de Sofía que encontró en el hospital y se la mostró. «¿La conoce? Es mi hermana, se llama Sofía Ramírez». La mujer dejó caer un clavel y su expresión cambió. «Ay, mijo», dijo con la voz temblorosa. «Sofía pasó por aquí hace muchos años. Venía a vender flores conmigo después de salir del albergue. Siempre hablaba de su hermanito, de ti». Daniel sintió que el aire se le escapaba. La mujer, que se presentó como Doña Lupe, lo llevó a una silla detrás del puesto y le ofreció un vaso de agua de Jamaica. «Sofía no quería que supieras la verdad porque te quería proteger. Tu mamá estaba enferma, muy enferma, y no podía cuidar de los dos. Sofía decidió irse para que tú tuvieras una oportunidad. Se fue al albergue, luego trabajó aquí, pero nunca dejó de preguntar por ti». Daniel apretó la foto contra su pecho. Cada palabra era como una piedra que caía sobre su corazón. Sofía se sacrificó por él. ¿Por qué nadie le dijo nada? Doña Lupe siguió hablando con la voz baja, como si temiera romper algo frágil. Un día, Sofía vino con una caja pequeña. Dijo que era para ti,
para cuando regresaras. La dejó aquí, en el mercado, con una amiga que vende ropa. Daniel se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Doña Lupe lo llevó por los pasillos del mercado, esquivando carretas y charcos de agua sucia, hasta un puesto de ropa usada. Ahí, una mujer joven, con una trenza larga y una sonrisa amable, sacó una caja de madera del tamaño de un libro. Estaba gastada, con una D tallada en la tapa. Daniel la abrió con cuidado. Dentro había un collar de cuentas de colores, como los que Sofía hacía cuando eran niños, y una carta doblada. La abrió, y la letra de su hermana llenó sus ojos de lágrimas. Daniel, si estás leyendo esto, encontraste el camino. No estoy lejos. Busca en la iglesia de San Lorenzo. Te estoy esperando. Las palabras lo golpearon como un rayo. Sofía estaba viva, en Juárez. La idea lo llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Agradeció a doña Lupe y a la vendedora y salió corriendo hacia la iglesia de San Lorenzo, que estaba a unas calles. El sol ya estaba bajo, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, y el aire olía a tierra seca. La iglesia era pequeña, con un campanario viejo y un patio donde las palomas picoteaban el suelo. Daniel entró con la caja en las manos y sintió que el silencio del lugar lo abrazaba. En una banca al fondo, una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y un rebozo azul, lo miró. Sus ojos eran los mismos de la foto, los mismos de sus sueños. «Daniel», dijo con la voz quebrada. Él asintió, incapaz de hablar. Sofía se levantó y lo abrazó, y por primera vez en 20 años, Daniel sintió que el peso de su infancia se aligeraba. El abrazo de Sofía en la iglesia de San Lorenzo fue como un puente que conectaba dos mundos, el pasado roto de Daniel y la posibilidad de un futuro menos pesado. Sus brazos, aunque más delgados de lo que recordaba, tenían la misma calidez de cuando era niña y lo protegía de las tormentas de verano en Ciudad Juárez. El olor a incienso y madera vieja llenaba el aire y las campanas de la iglesia sonaban suaves, como si marcaran el fin de una espera de 20 años. Sofía se apartó un poco, con lágrimas en los ojos, y lo miró como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Creí que nunca volverías», dijo con la voz entrecortada. Daniel, todavía aferrado a la caja de madera con la D tallada, no sabía por dónde empezar. Las preguntas se amontonaban en su cabeza, pero ninguna salía. Finalmente, logró preguntar: «¿Por qué te fuiste, Sofía? ¿Por qué nunca me buscaste?» Ella suspiró. Se sentó en la banca y señaló el altar, donde una vela parpadeaba bajo una Virgen de Guadalupe rodeada de flores. No fue fácil, Daniel. Mamá estaba enferma, muy enferma, y no podía con los dos. Yo tenía 17 años y alguien del DIF me dijo que si me iba, tú tendrías una oportunidad. Pensé que era lo mejor. Daniel sintió una punzada en el pecho. Recordó las noches en que su madre llegaba tarde, con los ojos rojos, diciendo que todo estaría bien. Nunca imaginó que Sofía había cargado con ese sacrificio. Ella siguió hablando con la mirada perdida en las velas. Me mandaron al albergue, luego trabajé en el mercado con doña Lupe. Siempre quise volver, pero tenía miedo de que me odiaras. Por eso dejé pistas, el cuaderno, la carta, la caja. Quería que me encontraras cuando estuvieras listo. Daniel abrió la caja de nuevo y sacó el collar de cuentas. Lo reconoció al instante. Era el mismo que Sofía le hizo cuando tenían 10 y 15 años, con cuentas de colores que compraron en una tiendita del barrio. «Lo guardé para ti», dijo Sofía sonriendo por primera vez. «Es un pedazo de nosotros de cuando éramos felices». Daniel se puso el collar y el peso de las cuentas en su pecho le dio una extraña paz. Caminaron juntos fuera de la iglesia, al patio donde el sol ya se había escondido y las primeras estrellas aparecían en el cielo de Juárez. El aire olía a tierra mojada, como si el desierto supiera que algo había cambiado. Sofía le contó que ahora vivía en una casa pequeña en las afueras,
que trabajaba en una escuela dando clases de lectura a niños del barrio. «Es mi manera de devolver algo de lo que perdí», dijo. Daniel por primera vez habló de su vida, los años en Tijuana, las noches de insomnio, el vacío que nunca explicó. «Siempre sentí que faltaba algo, Sofía. Eras tú». Los dos se quedaron en silencio, mirando el horizonte donde las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas. Daniel pensó en la foto en la pared, en el mensaje que lo trajo de vuelta. «Daniel, nunca te olvidé». Ahora entendía que no era solo una frase, era una promesa que Sofía había cumplido a su manera, dejando pedazos de sí misma en el cuaderno, en la carta, en el collar. Decidieron volver juntos a la casa de su infancia, esa que guardaba tantos silencios. Al llegar, la encontraron menos sombría, como si el simple acto de estar juntos hubiera limpiado un poco el polvo del pasado. Encendieron una vela en la sala junto a la foto familiar y hablaron hasta la madrugada. No había promesas grandiosas ni finales perfectos, pero había algo mejor. Una chispa de esperanza que crecía en el silencio compartido. Daniel supo que no borraría los años perdidos, pero podía construir algo nuevo con su hermana. Al amanecer, mientras el sol pintaba de dorado las calles de Juárez, Daniel y Sofía salieron de la casa. Él llevaba el cuaderno azul en una mano y el collar en el cuello, como si fueran amuletos de un nuevo comienzo. No sabían qué vendría después, pero por primera vez en 20 años no estaban solos. La foto en la pared, ahora limpia de polvo, parecía sonreírles desde lejos, como si supiera que el dolor, aunque nunca se borra, puede transformarse en algo más ligero, algo que se parece a la paz.